Muy buenos días, estudiantes de grado novena. En el día de hoy vamos a realizar la explicación del área de español para las pruebas Instruimos del segundo periodo. El primer paso a realizar es ingresar el número de usuario y la contraseña. Le damos a aceptar. Aquí en la pantalla nos muestran estas opciones. Entramos aquí en contenidos académicos virtuales, damos clic, tenemos dos fases, fase 1 y fase 2. Entramos a fase 1, en lenguaje, y nos dan dos temas: literatura de la conquista y la colonia, producción de textos expositivos. Literatura de la conquista y la colonia. Es la época 1492 hasta 1810 aproximadamente. Se originó por la necesidad de transmitir un testimonio de lo que era el Nuevo Mundo, por lo que los cronistas pretendieron hacer una descripción lo más objetiva posible de lo que sus ojos veían, pero en el fondo no entendían. La época de la colonia o época hispánica. ¿Qué significa época hispánica? Época de la historia de Colombia que se extiende desde el inicio de la conquista por parte de los españoles hasta la independencia. Estuvo influenciada culturalmente por lo religioso, o sea, todo estaba basado en la religión. Para aquel entonces, mediados del siglo XIX, se empezaban a establecer los primeros asentamientos urbanos alrededor de las instituciones gubernamentales españolas. El capital económico, político y cultural era propiedad de una pequeña élite, por lo cual la creación de textos literarios provenían en exclusiva de las clases altas. O sea, todo venía de las clases altas en ese tiempo. Criollos, hijos de españoles nacidos en el nuevo reino de Granada, y algunos españoles inmigrantes, escribieron libros de diversas materias, desde la literatura edificante hasta libros de ciencias, desde oratoria hasta historia y literatura. La mayoría de estos libros se publicaron en diferentes partes de Europa y unos pocos en Lima y México, ciudades que contaban con imprenta desde el siglo XIV. Tenemos algunos libros que escribieron en ese tiempo: Cristóbal Colón, Diario de la Navegación; Hernán Cortés, Cartas de Relación. Los intelectuales españoles y criollos se enfrentaron a un nuevo mundo listo para ser retratado. Por eso las primeras manifestaciones literarias sirven mayormente como crónicas. Crónica es un orden cronológico basado en la vida real y que van en una línea de tiempo, donde se dan cuenta de las tradiciones, los quehaceres cotidianos y los hechos heroicos del nuevo continente. Entonces son historias que pasaron y fueron contadas cronológicamente o como crónicas. Ya conociendo qué es la literatura de la conquista, que fue desde, desde 1492 hasta la independencia, vamos con la evaluación. Pasamos aquí a evaluación, donde dice evaluación, damos clic, nos dan 4 preguntas. Vamos con la primera. Dice, literatura en la conquista de América. La literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascendieron en la historia del continente. Tras la llegada de los españoles a América, se registraron los primeros testimonios literarios a través de las crónicas y cartas que expresaban los conquistadores, en donde podían ir del asombro a fuertes críticas sobre el entorno en el que se encontraban.
La mayoría menospreciaban las culturas nativas, escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Por otra parte, con la influencia de las novelas de caballería, que por entonces hacían furor en Europa, se trataba de manera imaginaria y fabulosa la naturaleza americana como un lugar lleno de maravillas, de animales y hombres monstruosos o ciudades que cambiaban mágicamente de lugar. Este acontecimiento termina dando origen a la literatura latinoamericana que siglos después encontraría su identidad en la expresión de lo real, maravilloso y lo fantástico. El término precolombinas, subrayado en el texto, se refiere a las culturas que a. Llegaron a poblar el continente americano con los españoles. B. Habitan en América antes de la llegada de Colón. C. Escribieron testimonios literarios a través de las crónicas y las cartas. D. Hicieron furor en Europa por escribir novelas de caballería. Aquí en la última parte del primer párrafo dice, la mayoría menospreciaban las culturas nativas, escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Habíamos dicho anteriormente que la época de la colonia era desde el descubrimiento de América hasta la independencia. Entonces aquí hay una respuesta que dice, habitaban en América antes de la llegada de Colón. La respuesta es la B. Habitaban en América antes de la llegada de Colón. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Si queremos, vemos la solución. A ver qué nos dice. Pues tenemos el mismo texto. Vamos hasta la solución. La respuesta correcta es B. Habitaban en América antes de la llegada de Colón. El texto dice, menospreciaban las culturas nativas. Culturas nativas son que son nacidos en esas culturas. Escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas, los nativos de América, eran primitivas y paganas. Las culturas nativas o precolombinas son los indígenas de América, que estaban allí antes de que llegara Colón. Nativo. Bueno, ahí nos dan el ejemplo que es nativo. Nativo perteneciente o relativo al país o lugar natal. Listo. La respuesta correcta, B. Regresamos y vamos con la siguiente pregunta. Dice literatura en la conquista de América, el mismo texto de la anterior pregunta. Si queremos, leemos otra vez el texto para entender bien la pregunta. Vamos con el texto, con la pregunta. Si durante la conquista de América la literatura fue uno de los acontecimientos que trascendieron en la historia del continente, se puede decir entonces que dicha literatura, pues trascendieron en la historia del continente significa marcar relevancia, dejar huellas. Fue importante para la historia americana. Sí, porque está dejando una huella. Tuvo importancia para los nativos. Ya no solo para los nativos, fue para todo el continente que estaba ya habitando en América. Fue escrita por los aborígenes americanos. Tampoco es. Tuvo mucho valor para los europeos.
Tampoco porque no está dejando huella, no está dejando marcas en el continente americano. Entonces la respuesta correcta es la A. Fue importante para la historia americana, ya que desde ahí comenzó la literatura en Latinoamérica. Como aquí miren, este acontecimiento termina dando origen a la literatura latinoamericana que siglos después encontraría su identidad en las expresiones de lo real, maravilloso y lo fantástico. Entonces, fue importante para la historia americana. La respuesta correcta es la A. Marcamos la A, damos calificar, damos aquí a aceptar en el chulito. Eh, Respuesta correcta A, respuesta del alumno A. Aquí tenemos para ver la solución y unos temas relacionados. En este momento vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, literatura en la conquista de América. Vamos con la pregunta. La palabra menospreciaba, la palabra menospreciaban, subrayada en el texto, tiene un sentido contrario a. Nos dice, la mayoría menospreciaban las culturas nativas, escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Eh, Menospreciar significa despreciar, desdeñar, subestimar. Es decir, restar importancia a algo y si se busca el antónimo sería como valorar, como querer. Entonces vamos a mirar qué palabra encontramos como antónimo menospreciaban. A. Despreciaban. Es un sinónimo de menospreciaban. B. Desdeñaban. Es un sinónimo también. C. Valoraban. Vimos que valorar es querer. Entonces la respuesta es C. Pero vamos a mirar la respuesta D. Subestimaban. Eso es un sinónimo también de menospreciaban. La respuesta correcta es la C. Valoraban. Lo contrario. Entonces vamos, marcamos la C. Vamos a calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta del alumno C. Aquí tenemos para ver la solución. Vamos con, pero en estos momentos no vamos a ver porque pues no tuvimos errores. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, literatura en la conquista de América. En la oración, la literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascendieron en la historia del continente. El sujeto o de quien se habla es. Vemos que en una oración tiene sujeto y predicado. Entonces, el sujeto es el que realiza la acción y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Entonces, vamos a ver. A. Es uno de los acontecimientos. Nos dice, la literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascienden en la historia del continente. Esa no es, porque esa es la segunda parte de la oración. B. La literatura en la conquista. La literatura en la conquista. Puede ser, porque estamos hablando de la literatura. Vamos a mirar las otras. C. La historia del continente. Aquí nos está diciendo la historia del continente, la parte final de la oración. Tampoco es. D. La literatura en la conquista de América. Entonces aquí ya nos están hablando del sujeto. La literatura en la conquista de América. La respuesta correcta es la D. Marcamos la D. Damos calificar.
Damos a aceptar. Respuesta correcta D. Respuesta del alumno D. Listo. Terminamos la primera parte de la evaluación de la literatura de la conquista y la colonia. Damos cerrar y vamos con el siguiente tema de producción de textos expositivos. Texto expositivo, el artículo divulgativo. Este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función primordial del texto informativo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agregar explicaciones, describe con ejemplos y analogías, es decir, hace comparaciones con otros textos, hace cuadros hipnóticos, mapas conceptuales, etc. Está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas, como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. En este caso, yo estoy dando una exposición, un texto expositivo en lenguaje o en español. Las características principales de los textos expositivos son: predominan las oraciones enunciativas, afirma lo que es o está escrito, sin cambiar ninguna cosa. Se utiliza la tercera persona. Por ejemplo, aquí en esta parte, en este párrafo nos dice, está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas. Ahí estamos hablando en tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Recuerden que vimos las clases de verbos, que hay los modos de verbos, que son modos indicativos y modos subjuntivos. Los modos indicativos son concretos y reales. Por ejemplo, estuvo en la luna. El registro es formal. Se emplea gran cantidad de términos técnicos o científicos. Por ejemplo, en las ciencias naturales, biotecnia, son palabras que de pronto muchos de nosotros no conocemos, pero sí existen. No se utiliza expresiones subjetivas, o sea, que pienso, creo, que fue, sino se escribe lo que es. Listo, ya conociendo qué es un texto expositivo y cuáles son sus características, vamos a la evaluación. Entonces entramos aquí a la evaluación. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Vamos con la primera. Dice, precisión gramatical. Diferencia entre el sino y el sí, no. Sino es una conjunción adversativa que se emplea para contraponer dos conceptos, o sea, decir lo contrario de dos oraciones o dos partes. No asistió al cine, sino al teatro. No quiso viajar a Bogotá, sino a Medellín. Entonces está contraponiéndose en dos partes. También se escribe de esta manera cuando el sustantivo significa destino. Lamentablemente, su sino, o sea, sino significa destino. Siempre ha sido sufrir. Entonces, lamentablemente, su destino siempre ha sido sufrir. En cambio, sí, no, está constituido por una conjunción condicional. Sí y el adverbio de negación, no. Aparecen oraciones condicionales. Si no hubiera intervenido la policía, se habría desatado una pelea. Una manera fácil de saber cuándo debe escribirse, si no, es intercalando entre sí y no algún término sin que se altere el sentido del texto. Es decir,
Si la policía no hubiera intervenido, se habría desatado una pelea. Entonces ahí estamos intercalando el sí entre policía. Si la policía no hubiera intervenido, se habría desatado una pelea. Nos dice la pregunta. La oración correctamente escrita es: no te preocupes si no puedes venir. Está haciendo una oración condicional, puede ser. Si no estudias, no vas al cine. En esta B está haciendo una oración condicional, pero estamos utilizando el sino. No es médico, sino ingeniero. Aquí utilizaríamos en la C, no es médico, sino ingeniero. Unido, tampoco es. Si no llueve, voy esta tarde. Este es una condición, una condicional. Entonces sería separado. Si no llueve, voy esta tarde. Sería separado. Entonces las D tampoco sería. Entonces la respuesta correcta es la A. No te preocupes si no puedes venir. Estamos haciendo una condición. Y va separado del sí, no. Respuesta correcta es la A. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta, la A. Respuesta del alumno, A. Lo que dimos fue la A. Si de pronto quiere ver la respuesta, la solución, la pueden ver. Pero como tenemos la respuesta correcta, no hay necesidad. Vamos con responder la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto del sí no y el sí no. Bueno, nos dice, la oración mal escrita es A. Sufrir es mi sino. Nos está diciendo la mal escrita. Entonces aquí estamos diciendo en el A, sufrir es mi destino, o sea, sufrir es mi destino. Esa está bien escrita, entonces esa no es. B, no hice sino seguir tus indicaciones. Esa también está bien escrita. La C, Carlos, si no se comporta, lo saco de clase. Ahí estamos dando una condición. En ese caso, debería estar separado. Carlos, si no se comporta, lo saco de clase. La respuesta correcta debe ser la C, o sea, está mal escrita. D. No te dije que vinieras, sino que me llamaras. Ahí está dando una contraposición. Entonces la respuesta que está mal escrita es la C. Carlos, si no se comporta, lo saco de clase. Marcamos la C. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta. C. Respuesta que dimos, la C. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan la misma lectura, diferencia entre el sí no y el sí no. La oración correctamente escrita es A. Si no estudias ahora, tu sino será miserable y lastimero. Aquí en el A nos está dando una condición. Si no estudias, entonces sería si no estudias ahora,
Entonces la A está mal escrita. La B, tu sino no lo dicta el destino, sino lo que hayas hecho ayer y hoy. Aquí nos está dando el destino, tu sino no lo dicta el destino, sino lo que hayas hecho ayer y hoy. Esa está bien escrita. Vamos con la siguiente, a ver si de pronto la B es la correcta o puede ser otra. Él no ha hecho sino hablar mal de ti durante tu ausencia. Ahí está haciendo una contraposición, es decir, el sino debería estar unido. Entonces la C tampoco es. La C está mal escrita. D. El equipo no juega en Pereira, sino en Manizales este domingo. Ahí estamos haciendo una contraposición, o sea que el sino debería estar unido, sería sino. Entonces la D también está mal escrita. Dijimos que la que está bien escrita es la B. Tu sino no lo dicta el destino, sino lo que hayas hecho ayer y hoy. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos dan otro texto. Diferencia entre de más y de más. De más se emplea para referirse a los otros. Ejemplo, ¿has visto a los demás? Cambiando a por lo, queda una locución adverbial. La película es algo simplista, pero por lo demás está bien hecha. De más significa más de la cuenta, en exceso. Ejemplo, creo que me has dado de más, o sea que está dando una cosa de más. La oración correctamente escrita es: A. Creo que has trabajado de más y por ello estás agotado. La A nos está diciendo que el personaje está trabajando más de lo debido, o sea que la respuesta puede ser correcta porque está separado de más. Entonces la respuesta es la A, pero vamos a mirar las otras. B. Entra y siéntate con los demás. Dijimos que los demás, cuando se refiere a los otros, va pegado. Entonces la B no es. Hay 10 sillas de más. O sea que hay unas sillas más de la cuenta. Y aquí está unido, tampoco es. La D. Vive tu vida. A los demás no les debe interesar. Dijimos que estamos refiriéndole a las otras personas. O sea que, y está separado, entonces la D tampoco es. La respuesta correcta es la A. Marcamos la A. Vamos a calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta A. Respuesta que le dimos, la A. Siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, diferencia entre de más y de más. La oración mal escrita es mal escrita. En el supermercado me devolvieron 2.000 pesos de más. Esta está bien escrita porque nos está dando, nos están diciendo que le dieron 2.000 pesos más de lo que le debían de dar. Entonces, la A no es. La B. Al paseo irán los de octavo, los demás se quedarán en el colegio. Ahí ya estamos hablando de los que se quedan. Entonces, de más está bien escrito. C. Concéntrate en lo importante y olvida todo lo demás. O sea que olvide todas las cosas que están alrededor, de todas las personas, de todo.
que se concentren en lo importante. Entonces la respuesta está bien escrita. La C tampoco es. Asistió el presidente, sus ministros y demás personas y demás personalidades. Estamos hablando de las otras personalidades, o sea, además debería estar unido. O sea, la respuesta correcta es, o sea, lo que está más escrita es la D. La respuesta correcta es la D. Marcamos la D, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos, la D. Correcto. Listo. Terminamos la primera fase. Vamos a cerrar aquí en la X. Bueno, aquí tengo que mover la cámara. Vamos a cerrar acá. Vuelvo a subir aquí la cámara. Y vamos con la segunda fase. Seguimos con lenguaje. Nos dan la columna de opinión, literatura, neoclasicismo y romanticismo, infografía, literatura del realismo y naturalismo de Latinoamérica, y producción de textos argumentativos, el discurso. Entonces vamos con la columna de opinión. Vamos aquí para que se vea todo el texto. Vamos ahí. Columna de opinión. Está presente dentro del género periodístico de opinión, por lo que un texto no literario más comprometido con la realidad, pero que a pesar de eso expone las ideas personales del autor. Entonces es un artículo, un escrito por alguien que da su propia opinión. Usualmente se pueden encontrar una columna de opinión en medios de prensa, escrito o virtual, así como en blogs, revistas virtuales e incluso en algunos grupos de Facebook destinados a la opinión. Las características. 1. Una columna de opinión es una exposición clara y directa de ideas personales de un periodista u opinante, con conocimiento sobre uno o más temas que abarcan desde su subjetividad. Entonces aquí ya lo que habíamos hablado anteriormente del texto expositivo, en este sí se utiliza la subjetividad. Piensa, cree, opina, etc. 2. Quien emite la columna se hace cargo de su misma opinión. El texto está firmado con su nombre real y está abierto a que otros cuestionen, aprueben o desaprueben su opinión. Entonces la columna de opinión también nos sirve o sirve para el que lo está escribiendo que los otros también den su punto de vista. Si es cierto lo que dice esa columna o no le gusta o debería ser de esta forma, su opinión de los que lo están leyendo. El columnista tiene un estilo personal que hace que sus lectores lo valoren, ya sea por su forma de entender el mundo o por los recursos narrativos que utilice en su texto. Aquí el periodista puede utilizar muchas formas para atraer la atención de las personas y que lean su artículo. Bueno, aquí nos dan tomado de esa página, si quieren saber más, y nos dan un ejemplo de una columna de opinión, la revolución energética, de Susana Jiménez.
Bueno, entonces la columna de opinión es un género periodístico de opinión que el personaje o el autor da su propia opinión. Es un texto no literario, más comprometido a la realidad, que tiene algunas características. Debe ser subjetivo, lo que opina, que debe ser abierta, que es no solo el autor de su propia opinión, sino también los que están leyendo, que debe ser que un estilo personal para que el lector valore y se interese por la noticia. Entonces, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Vamos a responder la primera. Nos dan un texto y dice, es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aporta para la comunicación intercontinental y el traslado en el tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por el principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus celulares, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudio por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de estas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunos el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. Bueno, aquí nos dan una página donde puede encontrar este artículo. La pregunta dice, la anterior es una columna de opinión porque A. Se narra el detalle el nacimiento de las redes sociales. Aquí no está narrando cuándo nació las redes sociales. Entonces la A no es. B. Se describe cómo funcionan algunos fenómenos modernos. Tampoco estamos escribiendo, haciendo una descripción. C. El escritor o periodista da su punto de vista sobre un tema. Entonces aquí lo que vimos anteriormente sobre columna de opinión es que el escritor o periodista da su punto de vista. La respuesta es la C. Le damos la D. El poeta hace una alabanza a las virtudes del modernismo. Tampoco está haciendo, no es un poeta y tampoco está haciendo alabanza. La respuesta correcta es la C. Marcamos la C, damos calificar, damos aceptar. Respuesta correcta C, respuesta que dimos C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de redes sociales. Si hay necesidad, le volvemos a leer para poder entender la pregunta. En la columna anterior, el autor pretende. ¿Qué pretende? Vamos a mirar qué pretende el autor. Reflexionar sobre las desventajas de un fenómeno moderno. Puede ser, está reflexionando sobre las desventajas que tienen las redes sociales. B. Invitar a hacer buen uso a todos los medios de comunicación. No está invitando, está haciendo como una crítica, una opinión. C. Criticar a los creadores
de ciertos aparatos que resultan inútiles. Tampoco está criticando a los creadores, está dándoles una opinión. D. Resaltar la importancia de la familia en la formación de los valores. No está dando la importancia de la familia, están dando lo que es las redes sociales, sus desventajas. Entonces la respuesta correcta es la A. Marcamos la A, vamos a calificar, vamos a aceptar. Respuesta correcta A, respuesta del alumno o que dimos fue la A. Listo, cerramos esta. Hemos terminado con la evaluación de columna de opinión. Seguimos con literatura neoclasicista y romanticismo. Literatura del neoclasicismo y romanticismo. Neoclasicismo. Se le llama clásicos a los autores y las obras de la antigüedad greco-latina que eran estudiados en las aulas renacentistas. En el siglo XVIII, nuevamente se les tomó como modelos dignos de ser imitados. Las características de este movimiento literario coincidieron con la cultura hispanoamericana de esta manera: la unión de lo bello y lo verdadero. El arte no solo debe mostrar la verdad, sino también mostrarse creíble. Ejemplo de estos son los textos que dieron testimonio de las costumbres de distintos grupos americanos, o sea que mostraron todo lo que habían anteriormente en, en, en grupos o culturas americanas. La unión de lo bello y lo útil. El arte fue vehículo de propaganda de los ideales revolucionarios. Era juntar el arte de enseñar acompañado de la belleza y la armonía. Entonces aquí se dedicaba el arte de enseñar con las culturas o las costumbres que se veían en los grupos americanos. El mundo exterior predomina sobre el mundo interior. Es más importante lo que está sucediendo a todos en general como sociedad que lo que cada sujeto siente en su intimidad. Entonces va más en lo social que lo individual. Los temas que se trataron en el neoclasicismo eran descripción del paisaje. Entonces ahí ya se hablaban mucho de los paisajes colombianos, de los paisajes de nuestro continente. Rendir homenaje a las hazañas de libertadoras. Entonces como esto era más a la libertad, mostraban a nuestro obras, escritos del libertador Simón Bolívar y los otros que ayudaron a este personaje. Promover la libertad intelectual, o sea, ya buscar la libertad. Dar confianza y esperanza a la capacidad de los americanos. Estos son temas que se trataron en el neoclasicismo, porque reflejan los conflictos políticos, económicos y religiosos, los temas de libertad y progreso, luchas de la independencia, la revolución racial del hombre americano. Entonces trataban más sobre la independencia, todas la libertad, las hazañas del libertador, de los otros que intervinieron en esta conquista, en esta independencia, etc. Géneros literarios. Prosa, informes, cartas, panfletos y proclamas, cuadros de costumbres, libros de viajes, novelas. Verso, oda o la naturaleza, sátiras, fábulas, himnos patrióticos, cantos de exaltación a los héroes, elegías y madrigales. Autores y obras. Tenemos a José Joaquín Fernández de Lizardi, 1776-1827. Escritor mexicano. Funda 3 periódicos: El Pensador Mexicano, Alacena de Frioleras y El Conductor Eléctrico, entre otros.
Encuentra dificultades para ejercer el periodismo y decide dedicarse a la literatura y escribe El Periquillo Sarmiento, la cual es considerada la primera novela hispanoamericana. Andrés Bello, 1781-1865, poeta y gramático venezolano. Sus poemas más conocidos son Elocución a la poesía y Silva a la agricultura de la zona tórrida, y como texto de estudio de la lengua gramática castellana. Ahora vamos con el romanticismo. Es el movimiento que surge en Europa, tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania y alcanza su mayor esplendor en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850. Sin embargo, este movimiento llega a Perú con cierto retraso a mediados del mismo siglo. Se imitan las voces de poetas de Espronceda, Virón, Hugo, Heine y Leopardi. Nuestro romanticismo no tuvo un carácter revolucionario, creativo y original como lo fue el europeo, salvo la obra de Ricardo Palma y Salaberry. Todo no fue más que una mera imitación del romanticismo importado del viejo continente. El ámbito latinoamericano, el romanticismo, injusticia social, las clases sociales, dictaduras. Tiene su punto de partida en Argentina con Esteban Echeverría y su obra Elvira o la novia del Plata. Otros autores importantes allí fueron Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, y José Hernández, Martín Fierro. Todos ellos se relacionaban con el denominado romanticismo social, que es la injusticia social, las clases sociales, las dictaduras, etc. Propiciado esencialmente como reacción ante la dictadura rosista, lo que acabo de informar. Juan Manuel Rosas fue el dictador. Otra variante del romanticismo proveniente de Europa fue el romanticismo sentimental o idílico. Se aleja de lo social y es más historia amorosa, pero con características reales sin enfatizarse. Ejemplo, la María de Jorge Isaac, ahí habla de la esclavitud, pero está hablando más sobre el amor de María y Joaquín. El romanticismo sentimental o idílico, que tiene como máximo exponente al colombiano Jorge Isaac, autor de María. En el caso peruano se expone de esta variante el piurano Carlos Augusto Salaverry. Finalmente se dio romanticismo historicista que tuvo como representante el peruano Ricardo Palma Soriano. Entonces el romanticismo social nos habla sobre las clases sociales, las dictaduras, etc. Y el romanticismo sentimental ya nos habla un poco de lo real, pero ya se enfatiza más al amor, sin perder las costumbres o los ideales de la esclavitud, de las razas, etc. En Latinoamérica también se vivió el romanticismo, pero a diferencia de los escritores europeos, los de nuestro continente pusieron el énfasis en lo originario, en las costumbres y tradiciones propias de América. Lo que estaba comentando, lo de costumbres, lo que es costumbres de América Latina. Resaltando lo autóctono, lo pintoresco y lo nacional. Se revalorizó la cultura precolombina, estimulándose el deseo de emancipación de España. El romanticismo se trata de una nueva forma de independencia que al valorar la cultura propia prestó atención a las culturas indígenas y al paisaje nacional, llegando a usar en los textos términos o expresiones locales. Ejemplo de ello es Martín Fierro, 1872, el argentino José Hernández. Ya con las costumbres, el idioma o la lengua que ellos hablaban, se trabajó más en el romanticismo.
Bueno, ahora con esto, lo que es el romanticismo y el neoclasicismo, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas, vamos a responder. ¿Cómo, cómo podría conmoverte? Nada hay que pueda hacerte mirar con favor a tu obra, que implora bondad y compasión. Créeme, Frankenstein, era bueno, mi alma rebosada de amor y humildad. Pero, ¿no ves que estoy solo, miserablemente solo? Si tú, mi creador, me aborreces, ¿qué puedo esperar de tus semejantes que no me deben nada? Me desprecian y me odian. En las montañas desiertas y en los fríos vestisqueros encuentro refugio. Llevo muchos días vagando por esas alturas, de cuyas cuevas heladas hago mi vivienda. Es lo único que el hombre no envidia. Amo este cielo, más bondadoso para mí que tus semejantes. Sé que si conociesen mi existencia, las multitudes humanas harían como tú y se armarían para destruirme. ¿No he de odiar, pues, a quienes me aborrecen? No tendré contemplaciones con mis enemigos. Soy desgraciado y ellos han de compartir mi desgracia. Está en tu mano. Por lo tanto, el recompensarme y librarlos de un mal que tú puedes evitar que llegue a aplastar en tu cólera. No solo tu familia, sino también a miles de otras personas. Calma tu pasión, no me desprecies y escucha mi relato. Y una vez que lo hayas oído, abandóname o compadéceme, según juzgue qué debes hacer. Las leyes humanas permiten que los criminales, por terribles que sean sus culpas, sean odios antes de ser condenados. Marin Osternecker, Shelley, Frankenstein. Nos dice la pregunta. La literatura romántica exalta el amor a la naturaleza. El personaje que se dirige al Frankenstein ama las montañas desiertas y los lugares apartados porque a. Los que ya saben de su existencia lo están buscando para matarlo. En el texto no nos dice eso. Dice que si conocen, pues los buscan para matar, pero uno no sabe la existencia de él, de Frankenstein. Planea el momento oportuno para cobrar venganza por sus sufrimientos. Él no planea venganza. Medita cómo lograr ser aceptado por su creador, Víctor Frankenstein. Tampoco planea ser aceptado. Quiere vivir alejado y sin preocupaciones. Considera a la naturaleza más bondadosa que los seres humanos. Ahí nos dice que en las montañas desiertas y en los fríos ventisqueros encuentro refugio. Llevo muchos días vagando por estas alturas, de cuyas cuevas heladas hago mi vivienda. Es lo único que el hombre no envidia. Amo este cielo más bondadoso para mí que tus semejantes. Entonces en esta parte nos demuestra la respuesta que es la D. Considera la naturaleza más bondadosa que los seres humanos. Marcamos la D, damos calificar. Respuesta correcta D, respuesta del alumno D. Seguimos con la siguiente pregunta. Una trama que podría servir de argumento para una novela romántica sería: un joven encuentra un medallón con propiedades mágicas. Aquí podríamos decir que la respuesta correcta es la A. Un joven encuentra un medallón con propiedades mágicas, ya que esto explica por qué uno de muchos elementos del romanticismo son los ambientes y elementos llenos de fantasía y superstición. B. Una mujer muere por causa de una enfermedad desconocida. La B no es porque aquí nos está mostrando las causas de una enfermedad desconocida. La C. Un experimento de detective investiga un violento asesinato. Esta es más policíaca o de detectives.
D. Un conductor de taxi narra un día de su rutina laboral. Tampoco es porque está narrando algo sobre su vida laboral y no es una novela romántica. Una novela romántica muestra todo lo que ya había comentado ahorita. Fantasías y supersticiones. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos a calificar. Respuesta correcta A. Respuesta que dimos fue la A. Vamos a cerrar y seguimos con el siguiente tema. Infografía. Infografía. Proviene de la palabra info, información, y grafía, gráfica. Son representaciones visuales que surgen a partir de textos. Elementos de la infografía. Gráficos. Contiene información, estadísticas y numérica. Entonces aquí nos dan los gráficos de barras, los pasteles. Tenemos aquí un gráfico de pastel y de barras, diferentes gráficos. Tablas. Lista de datos descriptivos que pueden colocarse en una o varias columnas. Tenemos otro como este. Mapas. Suelen mostrarse, suelen mostrar la ubicación de un acontecimiento o un lugar al que se hace referencia. Es fundamental situar correctamente al lector el terreno exacto de los hechos. Entonces tenemos esto de los mapas que salen, muestran los lugares, los acontecimientos, también hay de estadística, etcétera. Diagramas. Pueden mostrarse el funcionamiento de algo, las relaciones, causas y efectos. Aquí tenemos un diagrama, hay diferentes diagramas. Texto. Se sustenta el texto escrito. Ciertos elementos informativos no son graficables y por tanto el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta interpretación. Sin embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad, elementos gráficos, que le confieren su propia identidad informativa. Las características de una infografía. Utilidad. La información es útil en la medida en que los lectores sientan necesidad de obtener conocimiento. Entonces, por eso es utilidad. Visualidad. Es la combinación de elementos de textos e imágenes para la comprensión del lector. Entonces, tiene elementos de texto e imágenes. Interactividad. Está dada desde la navegación hasta las opciones de participación a través de conceptos hipermedia que se puede navegar. Hipertextualidad. Es la base del cambio en la presentación en forma de lectura, en red o de manera lineal. Es la tercera dimensión de los cibermedios, profundidad que amplía la información. Multimedialidad. Es la combinación de textos, sonidos e imágenes que pueden ser estadísticas o movimientos potenciados con la ayuda de hipertextos. Entonces aquí ya combinan con sonidos también. Movimiento. Es la manera en que se simulan secuencias de proceso o desarrollo de un acontecimiento, acción o cosa. Es uno de los grandes atractivos, pues permite simular la información. En este caso ya tiene movimientos. La actualidad es las características principales de los audiovisuales clásicos que a veces se ve superada por otros medios como Internet. Los lectores exigen el conocimiento de lo más reciente. Entonces la actualidad también tiene, las infografías también tiene actualidad. Es lo más reciente que hay. Estética.
se manifiesta en las propuestas de imágenes que se manejan, llámese fotografía, ilustración, texto, etc. Entonces debe tener imágenes chéveres, llamativas, ilustraciones llamativas, etc. Personalización. Se ofrece un discurso masivo, pero debe ser adaptable a las necesidades de cada usuario, con toque de un estilo creativo y propio, lo que lo convierte en un producto personalizado. En este caso, ya cada uno tiene su forma de hacer su infografía. Universalidad. La información, mientras más cercana geográficamente, más interesante para los lectores. La infografía digital puede llegar a cualquier rincón del planeta donde pueda establecer una conexión al medio. Entonces, la infografía puede ser en diferentes lugares. Usabilidad. Para garantizar que la información que contenga el producto llegue a los usuarios sin ningún tipo de ruido, se debe garantizar que el contenido sea claro y preciso. Entonces, que pueda ser claro para los que van a leer esa infografía. Listo. Entonces tenemos que la infografía son representaciones visuales que surgen a partir de textos, que tienen unos elementos que son gráficos, tablas, mapas, diagramas, textos. Y sus características son utilidad, visualidad, interactividad, hipertextualidad, multimedialidad, movimiento, actualidad, estética, personalización, universalidad, usabilidad. Este texto fue tomado aquí, nos dice en la página donde lo puede encontrar, las características y las clases de infografía. Vamos con la evaluación. Tiene dos preguntas, vamos con la primera. Nos da una infografía. ¿Cómo colocarse el cinturón de seguridad? Dice, el asiento tiene que estar recto, no coloques aislantes de bolsas o cojines. Ajusta el cinturón colocado sobre la clavícula entre el cuello y el hombro. Ajusta la hebilla del cinturón hasta escuchar un chasquido firme. Asegúrate de que quede bien ajustado. El cinturón inferior debe colocarse sobre la cadera y no sobre el abdomen. Ambos cinturones tienen que quedar ajustados y no flojos. No se, no se puede asegurar más de una persona con un cinturón de seguridad. No lleves prendas demasiado ajustadas. Tenemos el texto donde podemos encontrarlo. Dice la pregunta. Una situación adecuada para presentar el texto sería en un lugar en el que se venden motocicletas. Aquí en esta infografía no nos están mostrando motos ni nada. Entonces la A no es. Una aplicación de normas de un ministerio de transporte. Ahí sí, en un ministerio de transporte nos dan toda esta infografía o esta información. Entonces la B podría ser. C. Una sección que muestre artículos para acampar. El cinturón de seguridad viene más que todo para los automóviles. Entonces no, la C no podría ser. D. Un parque en que la gente disfruta el aire fresco. En un parque no vamos a utilizar cinturones de seguridad. Entonces, la respuesta correcta es la B, una aplicación de normas de un ministerio de transporte. Marcamos la B, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta al alumno B. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de cómo colocarse el cinturón de seguridad. Dice la pregunta. El buen uso del cinturón de seguridad es importante porque
A. Permite proteger la vida de los usuarios de un automóvil. El cinturón de seguridad nos sirve para proteger la vida cuando estamos manejando. Esa podría ser. B. Evita enfermedades en la columna por la mala posición. En esto no utilizamos cinturón de seguridad. Aparenta, aparenta que se cumple con las normas de tránsito. No es un obligación, o sea, no es porque lo diga las normas de tránsito, sino porque nos sirve para protegernos mientras estamos manejando. Entonces la C no es. D. Disminuye los costos de las aseguradoras de vehículos. Tampoco está vendiendo una aseguradora o nos está ofreciendo por una aseguradora. Entonces la respuesta correcta es la A. Protege, permite proteger la vida de los usuarios de un automóvil. Marcamos la A, damos calificar, vamos a aceptar. Respuesta correcta A, respuesta al alumno A. Cerramos y seguimos con la literatura del realismo y el naturalismo. Literatura del realismo y el naturalismo de Latinoamérica. El naturalismo fue un estilo literario basado en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. El naturalismo presenta al ser humano sin albedrío, determinando por la herencia genética y el medio en que vive. El naturalismo explica el comportamiento del ser humano, las conductas de los personajes de la obra, como el alcoholismo, la prostitución, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los escritos, lo que se intenta es reflejar la condición humana está mediatizada por tres factores: los comportamientos sobre la herencia genética. 2. Las taras sociales, el alcoholismo, prostitución, pobreza, violencia. 3. El entorno social y el material en que se desarrollan e inserta el individuo, el medio en que lo rodea. Se considera que el naturalismo es una evolución del realismo. De hecho, la mayoría de los autores realistas evolucionaron hacia esta corriente materialista, si bien otros orientan su descripción de la realidad hacia el interior del personaje, llegando a la novela psicológica. Entonces es como decir que es una novela psicológica. El naturalismo, al igual que el realismo, refuta el romanticismo, rechazando la evasión y volviendo a la mirada a la realidad más cercana, material y cotidiana, pero lejos de conformarse a la descripción de la mesocracia burguesa y su mentalidad individualista y materialista. Me acuerdo que habíamos hablado del romanticismo, que hablaba sobre las clases sociales. El naturalismo tiene como objetivo explicar los comportamientos del ser humano, lo que acabo de explicar anteriormente. El novelista de este movimiento pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen su conducta humana. En Latinoamérica el realismo no actuó de la misma forma que en Europa, desde se opuso al romanticismo. Por el contrario, en nuestro continente se integró establemente a él. Esto se comprende por el contexto histórico de América Latina al inicio del siglo XIX, ya que el romanticismo no estuvo en contra de entender las problemáticas sociales de la población americana, sino que inspiró las duras batallas independentistas. En este sentido, resulta coherente que ambas estéticas hayan convivido en dicho siglo, irradiando cada una a su manera, una mirada crítica sobre la realidad social y política.
Vamos a ver qué es lo que es el realismo. En lo que concierne al realismo, este abordó los problemas sociales en las emergentes ciudades latinoamericanas con un tono melancólico y desencantado en la mayoría de las obras, y una gran sensibilidad hacia los vulnerables o desprotegidos. Por otro lado, esta nueva óptica permitió a los escritores latinoamericanos dar cuenta, a través de la descripción, de la riqueza de un enorme geográfico. Por ello, algunos casos representaron a la naturaleza como un espacio hostil contra el cual el ser humano debe enfrentarse para sobrevivir. En este aspecto asombrosamente presentado en una novela fundamental del realismo latinoamericano, La Vorágine, 1924, del colombiano José Eustacio Rivera. Esta novela fue escrita en el Amazonas de nuestro país. Entonces nos habla sobre el pasaje de nuestro país. Una pionera en este tipo de novela fue la peruana Florinda Mactos de Turner, con Aves sin nido, que ya habíamos dicho anteriormente, en 1884. Le sigue los bolivianos Alcides Arguedas, con Raza de Bronce, 1919, y Jesús Lara, Predestinados, 1922. Subrime, 1943, Yanacuna, 1952, entre varias obras más. También sobresalen el ecuatoriano Jorge Icaza, con Huasipoungo, 1934, y el peruano Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno, 1941. Así también, desde las primeras 4 décadas del siglo XX, uno de los más sensibles y lucidos exponentes es José María Arguedas, quien dedicará toda su obra a reflexionar sobre el problema indígena. Entre sus novelas encontrados Jaguar Fiesta, 1941, y Los ríos profundos, 1958, y El zorro de arriba y El zorro de abajo, 1971. Aquí nos habla sobre la problemática o las problemáticas de América Latina, en cada uno de estos integrantes de sus obras. Tenemos entonces, ya conociendo qué es el realismo, que es que son los problemas que aborda los problemas sociales de emergentes ciudades latinoamericanas con un tono melancólico y desencantado en la mayoría de sus obras, y el naturalismo, que nos implica el comportamiento del ser humano. Vamos con la oración, aquí en realismo y naturalismo. Solo hay una pregunta. Vamos a ver. Dice el texto: un espeso vaho se levanta perpetuamente de los humeantes cuerpos del ganado, y se mezclaba con la niebla, que parecía descansar sobre el extremo de las chimeneas, colgando pesadamente sobre ellas. Campesinos, carniceros, rebaños, mercaderes, muchachos, desocupados y vagabundos de baja estofa, se mezclaban en una masa densa. Los silbidos de los que llevaban los rebaños, el ladrido de los perros, los mugidos de los bueyes, el balido de los corderos, el gruñido y chirrido de los cerdos, las exclamaciones de los mercachibles, los grifos, interjecciones y peleas por todos lados. El tañido de las campanas, un estruendo de voces que salían de las tabernas, la muchedumbre empujando, moviéndose y golpeándose, insultándose y chillando. Eso es tomado de una literatura realista. Vamos con la pregunta. El realismo literario pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esa reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. En el fragmento anterior se puede apreciar la tendencia del realismo porque se exagera en el uso de las metáforas y los recursos literarios. Ahí está exagerando.
Utiliza un lenguaje oscuro y difícil de comprender para el lector. Tampoco está utilizando un lenguaje oscuro. Hace uso de elementos propios de la literatura fantástica. No hace uso de la literatura fantástica. Se percibe un ambiente cotidiano de un pueblo cualquiera. Entonces ahí está persiguiendo que los mugidos de los bueyes, el balido de los corderos, el gruñido y chirrido de los cerdos, el tañido de las campanas, la gente golpeándose, insultándose. Entonces se percibe un ambiente cotidiano de un pueblo cualquiera. La respuesta correcta es la D. Marcamos la D, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos la D. Cerramos y vamos con el último tema. Producción de textos argumentativos, el discurso. En el ámbito académico y laboral, cada vez se valora más la capacidad de poner a hacer un discurso oral. No obstante, generalmente se considera que saber hablar es competencia fundamental poco enseñada. El discurso oral formal se caracteriza por ser el género más exigente de la comunicación a causa de la riqueza en el contenido y la implicación de elementos no variables. El orador debe conseguir que la audiencia escuche sus palabras, preste atención al discurso, comprenda los términos y expresiones que usa, se interese por el tema y los contenidos, valore adecuadamente las ideas expuestas, comparta sus propuestas, apruebe, acepte y adhiera a sus conclusiones. Recuerde las conclusiones y los puntos claves, asimile e incorpore su contenido y mensaje y cambie su forma de pensar, sus valores y conductas. Desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, podemos considerar que las cuatro características más destacadas de los discursos orales son la intención de entretener, informar, convencer y persuadir a la audiencia. Entonces, un discurso tiene cuatro intenciones, cuatro funciones. Entretener, informar, o sea, dar información de lo que está dando. Convencer, convencer de su opinión, de sus puntos de vista. Y persuadir a la audiencia, o sea, a que ellos capten o adhieran sus conclusiones. Estructura del discurso. Entonces va la introducción, se saluda a la audiencia, se presenta y se justifica el tema, así como se explican los puntos principales de los cuales se compone el discurso. O sea, se da la presentación, cuál es el tema que se va a trabajar, cómo va a ser la forma. El objetivo de la introducción es captar la atención de la audiencia mediante el planteamiento del tema de forma clara y atractiva. Por lo tanto, hay que referirse al tema de manera breve, explícita y práctica. O sea, tiene que ser estricto o exacto como es la introducción, para que la gente o los que están escuchando se interesen por ese discurso. Se recomienda utilizar alguna de las siguientes estrategias para captar la atención del público al iniciar el discurso. Explicar una experiencia personal, narrar una anécdota graciosa, hacer referencia a un acontecimiento actual, empezar con una cita célebre, usar refranes, plantear una pregunta, entre otros. O sea, como decir algo como gracioso para que la gente esté, pero referente al tema, para que la gente se motive y siga el discurso. Desarrollo, nudo o planteamiento. Se exponen las ideas, los contenidos, la información de manera clara y estructurada, es decir, con coherencia y cohesionadas entre sí, o sea que un párrafo esté relacionado con el otro, tanto también con la introducción. Asimismo, el nudo tiene que constar el desarrollo adecuado de cada una de las partes. Con tal de conseguir estos propósitos, es recomendable el uso de conectores, la diéxis discursiva y formas de encadenado que faciliten
la comprensión del mensaje por parte de los receptores. O sea, los conectores puede ser, sin embargo, entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Desde luego, en cambio, pero, etc. La conclusión, cierre o desenlace. Se resumen las ideas principales y se despide a la audiencia con fórmulas de cierre. La conclusión tiene que ser clara, concisa y precisa y no debe contener información nueva. Además, conviene destacar que es el punto estratégico del discurso, ya que las últimas palabras que se pronuncien son las que la audiencia recordará. Entonces ya todo lo que habló durante el discurso es lo más importante que se destacó de ese discurso. Por eso se aconseja que además de hacer una síntesis, se acabe con una cita o una pregunta que provoque que los receptores reflexionen o analicen lo que se expone. Entonces, al terminar el discurso, es necesario hacer una pregunta para ver si tuvieron claro lo que se dijo. Entonces, aquí tenemos un esquema: dice introducción o exordio, presentación, delimitación y justificación del tema, anticipación de los puntos principales. B. Desarrollo, estructura de las ideas, uso de conectores textuales y lógicos. Diexis discursiva, formas de encadenado. O sea que los párrafos deben ir enlazados unos al otro sin perderse en del texto. Conclusión o epílogo, síntesis de las ideas más relevantes, fórmulas de cierre, o sea, las preguntas que se hacen. Entonces, preparación del discurso. La elección del tema. En este punto es importante destacar que la selección de la temática no debe basarse en la facilidad que considere el orador que tendrá para obtener la información sobre un determinado tema, sino porque para escoger un tema hay que realizar un análisis cuidadoso, una reflexión de los propósitos que se quiere conseguir. Además, es importante tener en cuenta los elementos implicados en el entorno y los medios de discurso, por ejemplo, el contexto, el perfil del público, el entorno físico de la presentación. Debe tener un tema, investigar bien sobre ese tema para poderlo eh, realizar. Un error común en la preparación de los discursos es escoger un tema general y no realizar la delimitación pertinente. Sin embargo, la delimitación es un paso imprescindible para prepararse un buen discurso. Por eso hay que determinar la amplitud del tema y ajustarse estrictamente a los límites marcados. De tener un tema más o menos que esté con límites para no sobrepasarse y no llevar a una mala preparación al discurso. La documentación consiste en la recopilación de material bibliográfico que conforma la base de la preparación del discurso. Realizar consulta de fuentes bibliográficas, o sea, buscar infográficas o audiovisuales. Llevar a cabo una selección de la información relevante, lo que comporta el proceso de comprensión de la información recopilada, la toma de notas y la planificación de aquello que se expondrá de acuerdo con el tema, el espacio y el tiempo, los recursos tecnológicos disponibles y lo más importante, la audiencia. Entonces debe tener en cuenta buscar infografías, bibliografías, tener qué instrumento va a utilizar, el espacio donde lo va a trabajar, tener todo disponible para que sea un buen discurso. Hacer un listado rápido de ideas e inquietudes relacionadas con el tema. Entonces, hacer un listado de ideas e inquietudes que pueden generarse al discurso. Preparación del guión. Hay que delimitar el objetivo principal, determinar cuál es la manera más adecuada para hacer llegar el mensaje a la audiencia y finalmente dejar proponer el guión para poder añadir las mejoras posteriormente con más claridad. Elaboración del guión. El guión es como un mapa, o para los más modernos, un GPS, que nos guía por el camino de por la buena retórica. Es decir, realizar como un mapa donde qué va a hacer y cómo son los temas que va a tratar o cómo lo va a explicar. Analizar la situación.
Es decir, tener en cuenta dónde y cuándo será nuestra intervención, a quiénes nos dirigimos y cuáles son los objetivos del coloquio. Esto quiere decir que debemos tener en cuenta a quién va dirigido, cómo lo va a hacer, tener bien preparado para no tener ningún problema durante el discurso. Confeccionar el esquema o guión. Con los temas más destacados que queremos abordar, en otras palabras, hay que hacer un listado de los conceptos relacionados y ordenados diferentes, diferenciando las ideas principales de las secundarias y circunstanciales. Elaborar un guión presenta las siguientes ventajas. Da seguridad ante la audiencia. Entonces ya sabe qué es lo que va a decir y tiene su seguridad. Constituye el esqueleto y el hilo conductor de la presentación, o sea, es un mapa donde va a realizar paso a paso. Ayuda a evitar repeticiones o vacíos. O sea, ya teniendo ese esquema, ese guión, no vuelve a repetir lo que ya se había dicho. Ayuda a destacar las ideas más trascendentales, así como a rechazar aquellas que se alejan del tema tratado. Entonces ya conoce cuáles son los más principales y cuáles ya las rechaza. La comunicación no verbal. El 65% de la información que se comunica en el discurso forman parte del lenguaje no verbal. Por eso consideramos que en el momento de hacer un discurso oral hay que tener muy en cuenta los elementos no verbales. Sin lugar a duda, la comunicación no verbal es necesario para comprender muchos conceptos, ya sea por la intención del emisor de dotarlos de una connotación determinada o por su naturaleza. Es decir, por tratarse de términos abstractos y difíciles de explicar con palabras. Entonces, no solo la comunicación verbal, oral, es necesaria, sino también debe tener comunicación escrita para facilitar algunos términos o explicar algún tema. Vamos, ya teniendo que es un discurso, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. No sé, ¿quieres ser el representante estudiantil de tu colegio para el gobierno escolar? Para ellos debes contar con la aprobación de los estudiantes y dirigirte a ellos mediante un texto que vas a realizar. Las ideas que debes consignar en este escrito son la historia del colegio y de los representantes estudiantiles que ha habido. La idea es convencer y que todos voten por el estudiante. Entonces la respuesta no es la A. B. Las características personales tuyas, lo que te gusta hacer en los tiempos libres. No necesita, los que vayan a votar por usted, no necesita saber cómo es y qué le gusta hacer, sino necesita saber qué ideas tiene para trabajar en tu colegio, para ayudar a subir el nivel de tu colegio. Entonces la B tampoco es. Las razones que justifiquen por qué deberías representar a tus compañeros. Entonces aquí yo le estoy diciendo las razones que por qué es necesario que voten por usted, porque tiene muchas ideas, muchas formas para que su colegio mejore, para que el estudiante pueda seguir adelante, ideas de mejoras. Entonces la respuesta es la C. Sin embargo, me va a leer la D, la descripción de tus profesores favoritos y mejores amigos. Aquí no necesitas saber la descripción, sino razones que justifiquen por qué deberían representar a tus compañeros. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C, damos calificar, vamos a aceptar. La respuesta es la C. Seguimos con la siguiente pregunta.
En tu barrio se está realizando una campaña a favor de la adopción de animales. Te han elegido para que elabores un texto que será entregado a las familias. Una idea en la que podrías apoyar el escrito es, toda la palabra dice, una campaña a la adopción de animal. Los animales salvajes deben vivir en su entorno natural, protégelos, cuidarlos y respete su hábitat. Aquí no están hablando de animales salvajes, sino adopción de animales. Y lo que adoptan son animales domésticos. B. Los animales son amigos más fieles que puedes tener. Son incondicionales, te acompañan y te valoran. Esa puede ser, que es como querer que quieran a los animales. C. Cuando adoptas un animal, contraes una gran responsabilidad. Debes encargarte de su cuidado y alimentación. Entonces aquí no están diciendo que debe alimentar si adoptas un animal o que se tiene que tener responsabilidad, sino motivar a que adoptes un animal. ¿Por qué motivo? Porque son amigos fieles que puedes tener, son incondicionales. Entonces la respuesta no es la C. D. Las personas son seres sociales, deben relacionarse tanto con los demás como con los animales y la naturaleza. Esa sí está fuera del texto. Entonces la respuesta correcta es la B. Marcamos la B, vamos a calificar, vamos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos la B. Cerramos. Terminada con la evaluación, damos culminado con la explicación de los temas y la realización de las diferentes evaluaciones por cada tema. Antes de despedirme, quiero agradecer a los estudiantes del grado noveno. Espero que este video les haya servido y hayan aprendido mucho sobre los temas. Ahora tomaremos un breve descanso y posteriormente vamos a tomar apuntes en el cuaderno de español. Recuerde, ordenado, con márgenes, colores, reglas e imágenes si es necesario. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias.